Y algo que a nosotros nos apasiona mucho hablar es lo que a ellos les estorba, los temas ideológicos. Yo hace rato te hablaba de neoliberalismo, podríamos hablar de marxismo, de liberalismo puro, podríamos hablar de muchos temas, inclusive filosóficos, que a las nuevas generaciones no es que no les atraen, repelen eso. Entonces creo yo que la comunicación actual tiene que ser mucho más pragmática, mucho más real. En lo personal, una crítica muy personal, vista desde mi punto de vista muy personal, es que en el debate, la candidata nuestra, la presidenta Luisa González, se jaló justamente en esta parte, en no entender hacia quién estaba comunicando aquello. Es evidente que eso, más la muerte del otro candidato, hicieron que se disminuyan los puntos que nos hubieran permitido a nosotros ganar en primera vuelta. Lo de la muerte del otro candidato es algo incontrolable, porque eso lastimosamente se manejó de una forma horrible, pero lo del debate sí se pudo tal vez haber controlado si se hubiera entendido hacia qué público es al que se debía llegar. Y es algo que yo cuando converso, yo no soy dirigente de la RC aquí en Quito, soy militante, pero cuando tengo la oportunidad de conversar con algunas personas, yo les expreso y les digo, miren, el voto duro del correísmo es ese voto justamente que ya se, o sea, hacer, en pocas palabras, hacer caravanas para los mismos correístas no está bien, porque estás queriendo pescar a los mismos que sabes que te van a dar el voto. Entonces, con esos más bien lo que se tiene que trabajar es afianzar el voto con otras metodologías. A nosotros nos debe interesar es romper el techo, captar el nuevo voto y no necesariamente generar militantes. Y eso también es importante entender, porque es una cosa que yo te diga, Richard, vota por mí, y otra cosa que te diga, quiero que seas militante de mi movimiento. Son dos cosas completamente alejadas. Entonces, cuando yo logro captar tu voto, logro eso, lo que quiero, que tú votes por mí. Entonces, la campaña, el debate debió haberse enfocado a eso. Yo creo, en lo personal, y me mantengo, es un criterio muy personal, yo creo que el ya lo hicimos fue un grave error del debate. O sea, supongo que eso fue asesoría de alguien, debieron haber tenido sus lógicas, desconozco, pero para mí ese fue el craso error que le costó el debate a la presidenta González, porque yo creo que tal vez eso debió haberse enfocado, insisto, como lo hizo Noboa, porque no se puede negar que al final del día Noboa termina pasando a la segunda vuelta catapultado meramente por el debate. Y en el debate, si tú le generas un análisis, el debate es un discurso aprendido por Noboa, hay gesticulaciones, hay lenguaje no verbal de Noboa que es va enfocado a eso. Noboa permanentemente habla con la cara hacia abajo, levanta una de las dos cejas, habla muy seguro de lo que está diciendo y te habla en cifras. Serán verdad o mentira, pero te habla en cifras. Entonces él ya no dice, lo hicimos, ya no te habla de temas ideológicos, ya no te habla de rencillas, ya no te habla de revanchismos, te habla de meramente respuestas puntuales. Yo voy a contratar esta carretera y me va a costar $1,000,000 y eso lo voy a sacar de acá, punto, se acabó. Mientras nosotros manteníamos el esquema del debate antiguo, el debate pragmático, el debate, no, nosotros ya lo hicimos y ustedes robaron y nosotros sabemos, ha aumentado a que los dos moderadores pretendieron ser estrellas de Navidad, sobre todo la señora Bayona, que quiso robarse el protagonismo de todo. Entonces eso termina, pienso yo, costándole el debate a la presidenta González. Tengo la esperanza y de lo que he visto de la campaña, que la Revolución Ciudadana, la dirigencia de la Revolución Ciudadana ha aprendido de aquello. Tengo entendido que están haciendo estudios, que están ya enfocándose en captar votos, en ya no captar solamente militantes, sino captar votos, y eso es bueno, ¿no? Te cuento pero que yo he logrado justamente eso. O sea, yo no le insulto a la persona que no piensa como yo, porque, o sea, no quiero que escuchándome a mí ellos se vuelvan militantes del RC. Yo les explico desde mi lógica, desde mi realidad, desde mi punto de vista, cuál debería, o trato de dar línea política como que fuera profesor. Eso realmente es. Entonces yo les digo, mira, oye, tú, ¿dónde estudiaste? ¿No? Estudié en un colegio privado. ¿Y tienes hijos? Sí, tengo hijos. ¿Qué te parecería ahorrarte los $300, $400 que cuesta la pensión de tu hijo si tuviéramos educación gratuita de calidad? Esos $400 no te servirían para irte de vacaciones, no te servirían para pagar una cuota de un mejor carro, no te servirían para algo más, pero para eso necesitamos tener educación de calidad y gratuita. Les hablo siempre del nacimiento de mi primer hijo. Mi primer hijo nació aquí en el Hospital Docente de Calderón. A mí me costó $3, que fue lo que me cobró el taxi de mi casa al hospital cuando mi esposa dio a luz.
Entonces, siempre es bueno eso, ¿no? O sea, uno estar enterado de qué es lo que se quiere, pero para eso necesito yo también enterarme de qué es lo que estoy diciéndole a la gente. ¿Por qué no deben votar por el otro candidato? ¿Por qué deben votar por nuestro candidato? ¿Nuestra candidata qué ofrece? Para eso yo debo analizar el plan de gobierno y ser crítico además con el plan de gobierno de mi candidata. Yo recuerdo en las votaciones cuando fueron las seccionales, yo hice un TikTok que se viralizó en donde yo les decía, vean, yo tengo 3 candidatos que para mi criterio son buenos. Pavel Muñoz, Luisa Maldonado y Natasha Rojas. Chuta, y la gente saltó, pues más los compas de la RC me decían, ¿cómo vas a decir que Luisa Maldonado, que Natasha Rojas, traicionero? Yo decía, no, espérate, para mí son los mejores, esperemos al debate. Claro, después del debate, yo no tuve que mentir. Yo les dije, a ver, de los 3 que yo les dije que eran buenos, después del debate, ¿quién ha dicho lo que en su plan de trabajo está diciendo? O sea, ¿quién ha contrastado su plan de trabajo con lo que dijo en el debate? El único fue Pavel Muñoz. Entonces, a mi criterio, bajo ese análisis, yo creo que debemos votar por Pavel Muñoz. Y la gente escuchó. Entonces, eso es a lo que voy. Nosotros debemos buscar captar votos, no generar militancia. La militancia se genera cuando uno se enamora del proyecto político. Cuando uno llega, y qué es lo que a mí me ha pasado, ¿no? Yo ahora que trabajo, que tengo funciones públicas, yo siempre le digo a la gente, yo estoy enamorado de este proyecto político porque a través de este proyecto político podemos darle a usted obras, podemos darle vialidad, podemos hacer lo que dijimos que íbamos a hacer, ahora lo podemos hacer. Y eso me tiene enamorado del proyecto político. Y eso fue lo que yo viví con el MASHI. O sea, las escuelas del milenio con infraestructura de colegio americano a mí no me contaron, yo las vi. Indudablemente. Ahora, David, cuando tú hablas de debate, como que falta, a ver, mayor sostenibilidad en ambos candidatos. Probablemente Noboa, sí, se aprendió el debate, se aprendió las respuestas, por ahí ya hubo hasta algún documento que salió a la luz pública que había recibido un chequecito alguien del CNE. Pero no partamos allá, sino no es necesario no un solo debate, sino por lo menos 3 debates donde la gente en cada debate tenga conozca a ese candidato, lo conozca a fondo, porque en ese solo debate yo no veo que incluso las preguntas, las respuestas son demasiadas cortas y hay un tiempo demasiado corto para poder desarrollar lo que se tiene que sostener. Y no se pudo sostener. Ninguno de los candidatos sostuvo nada. Lo único que medio sostuvo fue Noboa y un bonito discurso aprendido. Y simplemente eso fue lo que le impactó a la gente. Pero entonces no necesitamos como que para próximas elecciones comenzar a reformar aquello, porque, a ver, y aparte de eso, está bien que lo organice el CNE, ¿por qué no organiza, qué sé yo, alguna empresa privada, un debate donde vayan, donde se comprometan, que sea público adicional y que sea privado a la vez, porque no se pueden dar las preguntas, todo eso, someterlo a otro tipo de régimen? ¿Qué sugieres sobre eso, David? Porque no hubo tiempo suficiente para poder dilucidar la contestación de los candidatos. Mira, primero yo creo que debemos entender qué es y para qué sirve el debate. El debate en el contexto de democracia es un insumo que le permite al elector tomar la decisión de mejor forma. Por eso el debate se da ya cercano, ya es lo último antes de empezar ya el proceso mismo de las elecciones. El debate debería ser eso, pero nosotros aquí le hemos tomado al debate como una pelea de cachascán, como un Monday Night Raw, como una WrestleMania, ¿no? En donde todos se van a sacar la madre y va a ser un show por poco y morboso, donde casi que se sacan las pistolas y se rompen la cabeza entre candidatos. Tan así que al siguiente día o durante la misma noche después del debate terminan diciendo quién fue el ganador del debate, cuando el debate no tiene ganadores. El debate es eso, un insumo que le permite al elector decidir o ya finalizar su decisión. Pero esa decisión que el debate empujó o que ya el debate te hizo decidir, tiene que venir encaminada de toda la campaña en la cual escuchaste lo que el candidato ofrecía, más
lastimosamente esto sí es medio fantasioso, pero más la lectura del plan de trabajo del candidato de tu preferencia o de los candidatos a los cuales estés por darles el voto. Entonces, regularmente los proyectos de gobierno vienen en ejes, ¿no? Eje seguridad, eje bienestar social, en ejes. Entonces, el debate lo que es una exposición resumida, sintetizada de esos ejes de trabajo confrontados con lo de los otros candidatos. Entonces, tú y yo somos candidatos. A ver, yo en seguridad ofrezco que no voy a armar a todo el mundo, pero para que la seguridad mejore, voy a mejorar los espacios públicos. Entonces, yo voy a invertir el 10% del presupuesto anual del Estado, voy a invertir en parques, porque yo estoy convencido de que si la gente tiene más parques, va a haber menos delincuencia. Esa es mi propuesta. Ya. Vos me dices, no, David, yo creo que para mejorar la seguridad tenemos que dar libre porte de armas. Entonces luego la confrontación es Richard. Te cuento que en Estados Unidos el libre porte de armas ha hecho que la violencia aumente en un 35% en la sociedad. Y vos me contrastas y me dices, David, pero la creación de parques tampoco es solución. Y estamos debatiendo sobre lo que escribimos en el plan de trabajo. Eso es un debate. Ese es un debate. Pero aquí no se entiende eso, insisto. Después del famoso debate, la gente dice, ¿quién ganó el debate? El debate no se gana, porque no es una pelea, no es un cachascán. El debate es un insumo que a los electores nos permite tomar una decisión correcta y adecuada. Eso, más la información, contextualizan, conceptualizan o suman al concepto de democracia. La democracia no solo es la capacidad de elegir, y eso nos hacen creer, eso no es democracia. La democracia es la capacidad de elegir informadamente el destino de la sociedad a través de los diferentes mecanismos que existen. Eso es democracia. Cuando hablamos de informadamente, hablamos de esto. Entonces, los medios de comunicación deberían enfocar sus esfuerzos en los planes de gobierno. Las entrevistas deberían ser confrontativas con el candidato. Por ejemplo, fue risible lo de Jan Topic. Jan Topic se paseó por todos los medios de comunicación hablando de cómo ser Rambo y cómo combatir la seguridad bazuqueando a los ladrones. Pero en su plan de gobierno tenía una página en el eje de seguridad. Y no hubo un medio de comunicación que le diga, vea, don Topic, lo que usted está proponiendo, ¿por qué no le escribió? Más sea una paginita más, una servilleta, algo. Nadie le confrontó. Y ese es el problema. Nosotros basamos nuestra decisión fundamentalmente en lo que el candidato dice, no en lo que escribe. Y el único insumo que nos permite como ciudadanos generar un proceso inclusive revocatorio es el plan de gobierno. Yo lo decía cuando Lazo fue candidato. Lazo puede decir hasta que va a dar la vuelta a la Virgen del Panecizo, pues. Pero el haberlo dicho no es un insumo revocatorio, pero el haberlo escrito, ese sí. Y ese es el problema. Entonces, el código de la democracia, el CNE, no garantiza que efectivamente la democracia se ejecute en las elecciones de las autoridades que van a gobernar en lo posterior. Y eso lo que hace es permitir que tengamos gandules y aventureros como candidatos.